Buenas noches, mi nombre es Alexander Esteban Morales Escudero, abogado y estudiante de la especialización en Derecho Digital. Vamos a realizar la actividad número 2 de Habeas Data, la suplantación de identidad en el entorno digital, modalidades, riesgos y defensa jurídica en Colombia. En la actualidad, la información personal se ha consolidado como uno de los activos jurídicos más valiosos dentro del entorno digital, al punto de ser considerada un bien protegido por el ordenamiento constitucional y legal. Sin embargo, este mismo valor ha convertido los datos personales en un objetivo recurrente de conductas delictivas, especialmente a través de la suplantación de identidad, fenómeno que afecta de manera directa la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta presentación se analizarán sus principales modalidades, los derechos vulnerados y los mecanismos jurídicos previstos en el ordenamiento colombiano para su protección desde la perspectiva digital. ¿Qué es la suplantación? La suplantación de identidad es una conducta ilícita mediante la cual un tercero utiliza sin autorización datos personales de otra persona con fines fraudulentos, engañosos o ilegales, como el acceso indebido a sistemas de información o la obtención de beneficios económicos. Desde el punto de vista jurídico, esta conducta implica una vulneración directa al desarrollo fundamental de Habeas Data, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, el cual reconoce a toda persona el derecho a conocer, actualizar, rectificar la información sobre lo que en ella reposa en las bases de datos. En consecuencia, la suplantación no solo constituye un fraude, sino una afectación estructural al control que tiene el titular sobre su información personal. Una de las modalidades más frecuentes es el phishing, que consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de textos o enlaces fraudulentos que simulan provenir de entidades legítimas como bancos o instituciones públicas. El propósito es inducir al error a la víctima, vulnerando sus conocimientos para que suministre información sensible como contraseña, datos financieros o códigos de seguridad. Desde una perspectiva jurídica, esta conducta puede configurar delitos informáticos tipificados en la Ley 1273 del 2009, como el acceso abusivo a un sistema informático y la intercepción de datos informáticos. Un ejemplo común en Colombia son los mensajes falsos de entidades bancarias que solicitan la actualización de datos mediante enlaces fraudulentos. Otra modalidad relevante es la ingeniería social, la cual se basa en la manipulación psicológica de la víctima para obtener información confidencial. A diferencia del phishing, aquí el ataque no se dirige al sistema tecnológico, sino directamente al comportamiento humano, aprovechando factores como la confianza, el miedo a la urgencia. En estos casos, los ataques suelen hacerse pasar por funcionarios de entidades como bancos o la DIAN, generando una apariencia de legitimidad para obtener datos personales. Aquí el principal punto de vulnerabilidad no es el sistema, sino el factor humano. Desde el ámbito jurídico, esta conducta puede derivar en responsabilidad penal, así como en vulneraciones al derecho o a la autodeterminación informativa. La suplantación de identidad vulnera múltiples derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y desarrollados por la legislación colombiana. En primer lugar, el Habeas Data, que garantiza el control sobre la información personal. En segundo lugar,
el derecho a la intimidad que protege la esfera privada del individuo. Asimismo, se ve afectado el derecho al buen nombre, al generarse posibles consecuencias reputacionales derivadas del uso indebido de los datos. Y finalmente, la seguridad de la información como principio esencial en el tratamiento de los datos personales conforme a la Ley 1581 del 2012. En consecuencia, el titular pierde la autodeterminación sobre sus datos, lo que constituye una afectación directa a su dignidad humana. El ordenamiento jurídico colombiano establece diversos mecanismos para la protección de las víctimas de suplantación de identidad. En el ámbito penal, la Ley 1273 del 2009 tipifica los delitos informáticos permitiendo la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En el ámbito constitucional, la acción de tutela permite la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados. Asimismo, el derecho de petición permite solicitar la eliminación, corrección o actualización de datos. Y en el ámbito administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre el tratamiento de datos personales. Estos mecanismos no solo buscan reparar el daño, sino restablecer el control del titular sobre su información y garantizar la eficacia de los derechos fundamentales en el entorno digital. La prevención constituye un elemento esencial en la protección de los datos personales. Entre las principales medidas de protección se encuentra el uso de contraseñas robustas, la verificación de fuentes, la no utilización de redes Wi-Fi públicas y la utilización permanente de los sistemas de seguridad. Estas acciones se enmarcan en los principios de seguridad y responsabilidad demostrada y establecidas en la Ley 1581 del 2012. De esta manera se garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En conclusión, la suplantación de identidad representa una amenaza creciente en la sociedad digital que exige una respuesta integral desde el ámbito tecnológico y jurídico. Por ello, la protección de los datos personales no solo constituye una obligación legal, sino una garantía fundamental para la dignidad humana en el entorno digital. Proteger los datos personales es, en esencia, proteger los derechos fundamentales. He creado 7 preguntas con sus respectivas respuestas para que este tema de exposición quede aún un poco más claro. Como primero, la primera pregunta: ¿por qué la suplantación es un problema jurídico y no solo tecnológico? Porque implica la vulneración de los derechos fundamentales como la habeas data, la intimidad y el buen nombre, lo que activa mecanismos constitucionales y legales de protección. Segundo, ¿qué norma regula estos delitos en Colombia? La Ley 1273 del 2009, que tipifica los delitos informáticos y protege la información y los datos personales. Tercero, ¿qué diferencia hay entre el phishing e ingeniería social? El phishing se basa en medios digitales como correos o páginas falsas, mientras que la ingeniería social utiliza la manipulación psicológica directa para obtener información. Cuarto, ¿cuál es el derecho más afectado? El habeas data, ya que se pierde el control sobre la información personal, aunque también se afectan la intimidad y el buen nombre. ¿Cómo se puede defender una víctima? Mediante denuncia penal, acción de tutela y si hay vulneración de los derechos fundamentales y reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué papel juega la prevención? Es fundamental, ya que reduce el riesgo de vulneración mediante medidas técnicas y conductas responsables del usuario. Y como último, ¿qué principio se vulnera en la protección de datos? Se vulneran los principios de seguridad, confiabilidad y legalidad en el tratamiento de datos personales. Con eso damos
fin a la exposición. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.